Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hoy no contamos con nuestro presentador estrella, Raúl Sánchez Cedillo, entonces me toca sustituirlo, o sea, espero que no le echéis mucho de menos. El programa de hoy trata un tema que nos parece muy importante, que es el tema de los transfeminismos. Si hiciéramos una genealogía de los feminismos, podríamos decir que parten de la exigencia por parte de las mujeres de ser consideradas en igualdad de condiciones que los varones. Pero tras más de un siglo de luchas, son muchos los temas que se han puesto sobre la mesa. Tras establecer la diferencia entre sexo y género, que fue un tema candente durante los años 70, 80 del siglo pasado, llegó la puesta en cuestión del sexo como algo biológico. El feminismo queer puso de relieve el carácter cultural y atribuido de eso que llamamos sexo. Tras eso ha venido el reconocimiento cada vez más fuerte de la discriminación sufrida por aquellos cuerpos que no se ajustan a la norma heterosexual, blanca y biologicista. Los transfeminismos, de los que vamos a hablar hoy, apuntan hacia todos aquellos sectores minorizados por esa mirada, hacia todos los sectores disidentes con esa pretendidamente naturalizada división sexual. Por otra parte, gracias al empuje de los feminismos, algunos elementos de sus políticas han sido captados por las instituciones estatales y por las políticas públicas. Pero siempre esa captación ha sido hecha desde la mirada hegemónica, de modo que las conquistas feministas se adapten a los condicionantes de la política institucional o al feminismo blanco de clase media dominante en Europa. Eso ha provocado una profunda despolitización del feminismo. Su éxito de masas ha venido acompañado de una disminución de su radicalidad política que hace olvidar sus orígenes de contestación política. Y entonces nos preguntamos, ¿qué pasa con las nuevas disidencias? ¿Qué pasa con aquellas personas cuyos cuerpos y cuyas prácticas no se adaptan a la mirada dominante? Aquellas personas para quienes el binarismo de género es un corsé que sienten como algo opresivo, o aquellas otras que se niegan a vivir con un género que se les asignó al nacer y con el que no se identifican. Los transfeminismos nacen en ese contexto y no solo quieren ampliar el sujeto de los feminismos, el sujeto político de estos movimientos, sino que quieren reconocer las discriminaciones que sufren otras personas, otros sujetos por razones de género. Pero además intentan poner a debate las propias categorías de género y sexo en lo que tienen de conceptos culturales, políticos y económicos. En este programa vamos a tratar de acercarnos a la mirada transfeminista, poniendo de relieve la violencia que sufren las personas trans y las dificultades para llevar una vida digna. Hablaremos también con Euforia, una asociación que acompaña a las familias que pelean por la despatologización de ese colectivo, y nos centraremos en cómo la lucha de les trans abre los feminismos a nuevas perspectivas. Por eso, criticamos como absurdas y criminales las posiciones de aquellas feministas, por importantes que pudieran haber sido, que se consideran agraviadas por ese nuevo movimiento, como si el feminismo les perteneciera en exclusiva. Cuando, por el contrario, si por algo se distingue ese movimiento es por su afán inclusivo y su interés casi obsesivo por desmantelar las viejas proscripciones ligadas al sexo. Parafraseando a Bell Hooks, debemos afirmar que el feminismo es para todos, no solo para algunas, por muy mujeres que se consideren. Pues empezamos. Hola, Sayak, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir y sumarte a nuestro programa desde tan lejos como Ciudad de México, donde estás viviendo ahora, y a unas horas distintas de las nuestras. Pero bueno, ya te comenté que estamos grabando un programa sobre transfeminismos y queríamos hacerte una serie de preguntas. Bueno, antes que nada, para los espectadores presentamos a Sayak Valencia. Ella es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y artista, transfeminista y borderline, siempre, como ella dice, ¿no? Mestiza, fronteriza. Pues mira, en tu libro, Transfeminismos,
que es uno de los libros también que vamos a comentar en el programa, tú insistes en la violencia contra las personas trans y lo ligas a un capitalismo depredador y violento que denominas como capitalismo gore, o sea, capitalismo sangriento, capitalismo brutal, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poco más de esta relación? Sí, gracias, Monse, por la invitación y bueno, a todos por hacer lo posible. Un gusto estar aquí con ustedes. La pregunta que me haces me parece sumamente importante porque cuando hablo de que la violencia contra las personas trans es parte de un engranaje necropolítico o discursivo de eliminación de ciertas poblaciones, no solamente trans, ¿no? Pero las personas trans, como un ejemplo muy claro de esta derechización del mundo, y ahorita voy a intentar como hacer esta relación entre lo que yo denomino capitalismo gore, que es un capitalismo justamente que trabaja con la sangre, con la desechabilidad, con la violencia explícita, con la espectacularización de la violencia, y que en muchos sentidos yo lo ubicaba hace una década y media en la frontera del norte de México, pero que hemos visto que esta tendencia a gobernar a las poblaciones a través de la masacre o de la muerte, como dice Aquiles Bembe, no es solamente una cosa que se apropia de los lugares endurecidos, digamos, o de las fronteras del sur, sino que está en todos lados y que lo vemos también aplicado en otras políticas, por ejemplo, las políticas migratorias en la Unión Europea, en Estados Unidos, pero cuando en el libro de Transfeminismos y Política Postmortem, que es al que te refieres, hablo de la vulnerabilidad de estas poblaciones trans, me refiero a justamente este asedio y este asedio literalmente y este acercamiento que ha habido en la última, casi menos de la última década, pero casi en la última década como una respuesta, una reacción, como dicen, como se habla en este libro de la reacción patriarcal, que es una especie de bueno, derechización del mundo o neoconservadurismo del mundo, pero que tienen muy en la mira a los feminismos, por supuesto, pero también, sobre todo, a las personas trans como una especie de depositarias de todos los males del mundo, ¿no? Como si el hecho de ser trans ya te volviera un monstruo per se. Y en este sentido, en mi trabajo de Capitalismo Gore, lo que analicé sobre todo era la manera en que los sujetos jóvenes, racializados y empobrecidos, aunque no solamente ellos, pero en su momento estas personas como una forma, como una población desechable para el gobierno mexicano, pero también para el contexto internacional, porque viven en condiciones de precarización, porque hay unas demandas de género y en este caso masculinidad que no pueden cumplir, y cómo se les retrata o cómo se les muestra literalmente en los medios, en las redes, como monstruos, ¿no? Como el enemigo. Creo que eso está sucediendo también con las personas trans y que además está sucediendo desde lugares en los que no nos imaginábamos que la desechabilidad podría permear, digamos, como por ejemplo algunos feminismos trans excluyentes que está pasando mucho en Latinoamérica y que creo que en el Estado español también, y que de alguna forma hacen que las comunidades trans, y no solo transgénero o transexuales o relacionadas con género y sexualidad, sino personas trans, o sea, en el sentido de tránsito, personas migrantes, personas sin papeles, personas con diferencias en el idioma. En este sentido, a eso se refiere el prefijo trans, ¿no? El transfeminismo lo que busca hacer es ampliar el sujeto político del feminismo y, bueno, de alguna manera repolitizar este sujeto, incluyendo otras luchas, otras perspectivas, pero sobre todo con la idea de hacer una alianza estratégica en un mundo que está en llamas, literalmente, ¿no? En este momento con todo lo que está sucediendo en todos lados del mundo, pero especialmente en Gaza, que tiene ya por lo menos una semana y media sucediendo, y que eso es un ejercicio de necropolítica, incluso yo podría decir de política snob por parte de un gobierno que se supone democrático y está atacando civiles en un territorio cuyo conflicto es muy complejo, pero que no tiene justificación esta dañabilidad per se de la población civil. Y en ese sentido, voy a volver a lo que me preguntaste, que es las personas trans como parte de esta, como una especie, sí, de caballo de Troya, en donde convergen un montón de miedos que tienen que ver con la construcción de la idea conservadora del Estado, la familia, incluso algunos delirios coloniales, ¿no? Como pasa en el Estado español con Vox y su deseo de reinstalar esta idea imperial colonial que tenían
pues que tiene la clase más conservadora o ultrafascista en muchos lugares del mundo y en este caso en España. Entonces, en ese sentido, no solo que es el número de transfeminicidios y de asesinatos de personas trans, sino que también existe y crece el feminicidio y la violencia en contra cada vez de mayores poblaciones por motivos que son identificados como, no solo como identitarios, sino como de inadecuación de las personas a este sistema, ¿no? Olvidándonos que pues, se supone que vivimos en democracias y las democracias serían incompatibles con este tipo de exclusiones. Y bueno, lo Ya, dejo aquí para continuar. sí, porque claro, o sea, tú hablas del concepto de necropolítica, que bueno, ya nos lo has introducido, el concepto este que sacó Mbembe sobre todo, y como esa, podríamos decir, ese pensar la gestión de la muerte como una forma ya no de gestión de la vida, sino de cuántas muertes son necesarias o cuántas muertes vamos a poder soportar para introducir un determinado cambio político, ¿no? Se trata, podríamos decir, de la muerte, la gestión de la muerte como un objetivo a cumplir por la política. Y aquí me interesaba mucho el tema de los devenires minoritarios, porque es verdad que en algún momento se dice, bueno, son minorías, ¿no? Los trans son minorías, las personas, podríamos decir, migrantes son minorías, personas en determinada situación de precariedad son minorías, pero tú introduces ese devenir minoritario como algo que nos podría pasar a cualquiera en cualquier momento, como una situación, podríamos decir, posible para todas las personas. Y de ahí esa idea, yo entiendo, de repolitizar las luchas construyendo alianzas. No sé si nos podrías añadir algo más a este tema, ¿no? Quizá también la cuestión de la deshumanización de justamente las víctimas, ¿no? Que lo analizas en el libro planteando alternativas para tratar la muerte sin deshumanizar a las personas que han sido asesinadas. Sí, creo que es muy importante lo que dices, como mencionaste, Aquiles Bembe introduce el término de necropolítica en el año 2003, en un capítulo muy pequeñito, y después se vuelve una parte como digamos, de las herramientas conceptuales para pensar la política contemporánea, ¿no? A partir como del 2010-11 empieza a leerse más a Bembe, no sé si te acuerdas cuando estábamos comentando sobre Bembe hace muchísimos años, y lo que Bembe también dice con esta cosa de el gobierno a través de la desechabilidad, pero a través no solo de una desechabilidad que ya conocemos, que pensemos un poco en el genocidio judío alemán, que esa es la pauta para pensar la víctima, ¿no? Y como a partir de ahí se habla de los derechos humanos y otras cuestiones que conforman una estructura importante en las democracias contemporáneas, pero Bembe dice que, y que me parece, no es lo que rescato de Bembe, que esta forma de administración de la vida a través de la muerte o esta necropolítica no es excepcional en los países con historia colonial o que se han sido recolonizados económicamente o políticamente de muchas maneras. En este sentido, Bembe nos trae una información muy importante que tiene que ver con esta intermitencia colonial en la forma en que se gobierna al mundo de manera diferenciada. Y cuando habla él, perdón, de desechabilidad, que no lo dice de esa manera, pero sacrificabilidad podría ser, nos da también una pauta de cómo la política contemporánea, aunque tenga el nombre de democracia, y no, democracias neoliberales, nos damos cuenta de que, bueno, que en realidad esta forma de administración de la vida a través de la muerte es uno de los recursos del Estado y de la necropolítica, pero que se ha vuelto no excepcional, que pues la necropolítica es la propiedad es propiedad del Estado en tanto que tiene un ejército y puede utilizarlo si se siente amenazado, y esto es lo que ya sabemos, ¿no? De la política y sobre la guerra, pero lo que Bembe dice y que yo sostengo también como habitante de una frontera es que no se vuelve excepcional, sino más bien que todos podemos caer en la excepcionalidad, lo que digo con el devenir minoritario, retomando a Deleuze y Guattari, es que en realidad nadie sería tan hegemónico, ¿no? Pensemos en el sistema de salud en colapso, que nos demostró hace 3 años que evidentemente la salud no puede venderse y no puede ponerse a disputa en el mercado de valores, porque desestructurarla pues causó muchísimas muertes, ¿no? En todo el mundo, y nos dimos cuenta de las consecuencias de esta desinversión estatal en
en salud. Y esto lo relaciono con lo que me preguntas, sobre todo en el sentido de que el devenir minoritario desde la precariedad, o sea, desde la clase, la precariedad, el género, la raza, hace que muchos de nosotros devengamos minoritarios. Para empezar, yo creo que esta es una cuestión que entendemos muy bien. Quizás no entendamos tanto el deseo o la necesidad o de autoafirmación identitaria de una persona trans, pero sí entendemos, por ejemplo, que en este momento, en contexto de guerra exhaustiva en diferentes lugares, la gente tenga que salir corriendo de sus casas, migrar, y una persona que tenía un estatus de sociedad, en la sociedad de clase media o media media, que termine en una frontera en Tijuana buscando cruzar Estados Unidos en situaciones completamente de deshumanización y donde esa persona pierde la calidad de sujeto y se vuelve en sí misma una persona que se vuelve una víctima y que se ontologiza la idea de esa víctima y también se despotencia y se le vuelve a alguien minoritario, ¿no? Ya no es un nombre, ya no es una identidad, no es un número, y que eso nos recuerda muchísimo a las técnicas del genocidio judío, ¿no? A la deshumanización como una de las herramientas más importantes para poder destruir a las otras personas. Y en ese sentido, sí, llamado desde el transfeminismo en el que yo milito, que también tengo que aclarar que yo no soy una mujer trans, soy una persona cis. No sé si soy una mujer, pero sí sé que soy una persona pues, que se identifica bastante como cis. Eh, los transfeminismos en este sentido amplían y repolitizan las luchas porque hemos visto que los compartimentos en las prioridades pues no han llevado a ningún lado o han llevado a lugares en los que nos sentemos en callejones insalvables y pensamos la política y la transformación social o la revolución por la justicia social, de manera en que evidentemente siempre se va a escapar algo, pero necesitamos tener un espectro más amplio, una multitud, ¿no? Más que un pueblo, como diría Espinosa. Y en este caso, creo que el transfeminismo puede ser muy abarcativo de otras cosas y de otras luchas, o pensar en una forma de aglutinarnos o de hacer alianzas como desde los consensos y desde los disensos también, pero alianzas dialogadas, porque para mí el gran problema en este momento, y por lo cual siento que la necropolítica ya no es una forma excepcional de gobierno de las poblaciones del tercer mundo o las poblaciones empobrecidas, sino que la necropolítica, desde mi punto de vista, se transformó en política snuff, y en este sentido de matar a las personas y transmitirlo en vivo, que esto lo hemos visto con la guerra, ¿no? Desde la guerra el Golfo Pérsico, que fue la primera que se televisó, de manera, bueno, Vietnam tenía entonces sus dimensiones de este tipo, pero no era lo mismo. En ese sentido, lo que para cerrar es como decir que la política se volvió snob porque se normaliza y se legisla la muerte, ¿no? Lo que tú decías, se contabiliza cuántas personas podemos matar, cuántas no, o cuánto va a resistir el mundo en esta deshumanización, ¿no? Y creo que, y cuál es el nivel de insensibilidad tanto de los espectadores, que ya no nos conciben como ciudadanos, sino los espectadores, con respecto a la política, la transformación del paisaje político, de la realidad política. ¿Cuál es el poder de nosotros de exigir derechos y cumplir obligaciones hacia ese Estado que en muchos casos, como México, no cumple sus prerrogativas y no solo no las cumple, sino que las institucionaliza este cumplimiento? Y, y bueno, eso, que la política después de ciertos procesos de deshumanización se volvió cada vez más snob. Y esto lo podemos ver en las políticas migratorias de Estados Unidos, por ejemplo, pero también en otras políticas en contra de poblaciones no solo migrantes, sino trans, personas de la agencia sexual, personas racializadas, y en el caso para los movimientos feministas también a través de la vuelta a penalizar el aborto en lugares y en países donde ya era legal, ¿no? Y esto, bueno, podría extenderme un poco más, pero eso creo que hay un salto de la necropolítica que se veía como algo propio de las democracias desestructuradas, digamos, y ahora una institucionalización a través del conservadurismo, de las lógicas nativistas, racistas, fascistas, dentro de los senados, dentro de los congresos. En Estados Unidos sucedió mucho con Trump, y aunque Trump no esté, por ejemplo, al mando ahora del país, y las políticas que instauró y que permitió, hacen que este legado antimigrante, antitrans, conservador, de familia tradicional, de masculinidad necroempoderada, sea
lo que se está defendiendo a partir de la legislación, y eso me parece muy importante, ¿no? Como una traducción hacia digamos, la realpolitik y el Estado democrático, entre comillas, que le permite a aquellos gobiernos asesinar en vivo y en directo, transmitirlo, y donde ya es no una excepción, sino más bien parte de una biopolítica que racionaliza el exterminio, o bueno, una necropolítica. Y bueno, sí, eso. Pues muchísimas gracias, Sayak, te agradezco muchísimo y por tus explicaciones y por tu obra y por tu trabajo. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias y quedamos emplazadas para otra ocasión. Muchas gracias a ti, Monse, y bueno, gracias literal porque bueno, por todo tu día siempre y tu inspiración, así que me inspira muchísimo tu trabajo y tu activismo. Bueno, gracias, Monse, y buenas tardes, espero que tengan un buen fin de semana. La primera lectura recomendada es Transfeminismo Barbarie, en el que 15 voces diversas escriben sobre la lucha feminista no excluyente. El libro es un enfoque a la lucha transfeminista y representa una respuesta plural y colectiva a los ataques transfobos que han resurgido en ciertos sectores políticos que se autodeterminan feministas. Es crucial que estas realidades, que hoy en día no deberían ser problemáticas, sean comprendidas socialmente y, en consecuencia, respaldadas. La segunda lectura que recomendamos es Transfeminismo y políticas postmortem, de Sayak Valencia. Tomando el transfeminismo como punto de partida epistémico, esta obra recorre, tanto en el ensayo de la autora como en su conversación con Sonia Herrera, conceptos esenciales de la reflexión, como son el devenir minoritario, que es un tema que proviene de Deleuze, la normalización y erotización de la violencia y el consiguiente devenir gore en forma de necropatriarcado. Ella defiende la tesis. Bueno, si habéis visto el inicio, la entrevista con esta autora, ya habla del capitalismo como capitalismo gore, un capitalismo que juega con el gobierno de la muerte, pues presenta una sugerente y sagaz reflexión a propósito de la expresión de duelo y de la agencia política y de la resiliencia para construir nuevos modos de autorrepresentación y de preservación de la memoria tras las muertes, a los que llama políticas postmortem porque se trata de no olvidar a las personas que han muerto ni silenciarlas, sino recordarlas, inclusive a veces con una especie de performance. La tercera y última lectura que queremos recomendar hoy es Hegemonía sexual de Christopher City. Hegemonía sexual de Christopher City explora cómo la sexualidad ha sido un mecanismo inherente a la acumulación de capital a lo largo de la historia, además de ser una técnica importante de dominio burgués. Desde el control de la sodomía masculina en el Renacimiento hasta las acusaciones de sexualidad monstruosa durante la Revolución Francesa, la burguesía ha utilizado tanto la restricción como la libertad sexual para producir y controlar las clases trabajadoras, convirtiéndolas en herramienta de producción subordinada al Estado. Chitty propone abordar la sexualidad como un campo de lucha de clases y nos insta a embarcarnos en una política que desafíe la sexualidad como herramienta y efecto del poder. Movimientos como el orgullo crítico, como diversos colectivos que van surgiendo, sí están enfocados normalmente pues, en un eje de opresión concreto. En el caso del orgullo crítico, pues ya van dos, ¿no? Ya está unando las reivindicaciones queer con todos los problemas del sistema capitalista. ¿Qué pasa? Estos son muchos problemas. El capitalismo es un sistema que opera de forma muy amplia a través de muchos ejes, como puede ser la colonialidad, como puede ser el capacitismo, y entonces es normal que estos movimientos en su práctica vayan incorporando estas reivindicaciones. También pues todos estos movimientos no existen en un vacío, existen en un ecosistema con otros movimientos sociales, se forman en su práctica, la de los otros movimientos, con teoría. Entonces se va aprendiendo más, se va aprendiendo y según se aprende se van incorporando. También, ya no solo desde la parte interna, sino desde fuera de estos colectivos, hay veces pues, que personas, individualidades u otros colectivos llaman la atención sobre ciertos puntos y llaman la atención sobre el recorrido no es accesible, o llaman la atención sobre termina la manifestación al lado de una comisaría, esto para las personas sin papeles
es un pifostio, que no se haga, que no vuelva a pasar. Y todo esto se van incorporando en aprendizajes, en los debriefings que se hacen después de organizar acciones, de organizar manifestaciones, y así es como se va avanzando todo esto. Creo que el movimiento queer ha tenido un cierto auge en los últimos años, sobre todo ligado a las reivindicaciones como pueden ser la ley trans. Y ha habido mucha politización en torno, por ejemplo, a la ley trans, pero también ha habido un problema, y es que ante el aumento de la transfobia a nivel social, el discurso se ha reducido cualitativamente, por así decirlo, bastante. Han pasado a ser reivindicaciones más de mínimos, los sujetos de ese movimiento, las narrativas con las que se intenta ganar un cierto espacio mediático han sido más sencillas, han sido más asimiladas al sistema. Entonces, sí ha habido este boom, pero por otro lado, mi visión es que, menos ciertos colectivos más críticos, ha sido bastante encauzada por la parte institucional y con ese fin. Y pues vemos, por ejemplo, la manifestación del Octubre Trans de este año ha estado organizada, para empezar, por asociaciones más que colectivos, y de asistencia ha sido más o menos flojita en comparación con años anteriores, ojo. Creo que uno de los primeros retos es el sacar la lucha de las reivindicaciones institucionales. Creo que la ley trans, pues, como norma, beneficia a cierta parte de la comunidad, aunque deja otras fuera, y supone un avance en derechos, pero el problema es que ha copado el discurso, ha copado las acciones y la reivindicación. Entonces, nuestro objetivo ahora como movimiento queer, yo entiendo, es volver a ampliar ese abanico de demandas, volver a ampliar esas reivindicaciones, ir más allá de pedir cosas al Estado, y pues también es ampliar ese sujeto del discurso, que sea mucho más amplio que lo que se ha estado vendiendo. Por ejemplo, una cosa que yo he visto bastante es que en medios pro ley trans, por así decirlo, los discursos que ha habido con testimonios de personas trans, sobre todo mujeres trans, binarias, ha sido un discurso muy de victimización. Yo tengo una amiga, fue portada del País por ser la primera chavala en cambiarse el sexo registral en Madrid, y le modificaron las declaraciones para que diera más pena. Es que le modificaron las declaraciones, le cambiaron algunas palabritas, eso, para que encajara mejor en ese relato de la victimización. Entonces creo que se trata de ampliar horizontes, de hablar de más identidades, y sobre todo, pues, un poco ya en lo más personal, pues encontrar esa alegría, ¿no? Salir de, pues, toda esta victimización que nos han estado vendiendo y que hemos tenido que estar vendiendo para sacar adelante la ley trans, para construir algo más potente. Como decía antes, los movimientos sociales no existen en un vacío y al final se acaban normalmente retroalimentando entre ellos. Lo trans, el feminismo, lo trans, el transfeminismo. Pues, por ejemplo, yo creo que en mis primeros momentos de transición, si no hubiera tenido una perspectiva feminista, se me habría hecho muchísima bola con todo el tema de los roles de género y tal y cual. Y eso es algo que aporta muchísimo hacia lo trans, creo que tanto para las transmasculinidades, transfeminidades, quienes se prefieren identificar con un género más neutro, es muy importante a nivel personal, y también creo que funciona al revés, que lo trans viene también a revolucionar los feminismos, lo trans viene a quitar lo esencialista que puede haber en el feminismo, ciertas cosas que se creen fijas, como puede ser el género, como puede ser caracteres sexuales, el cómo afectan las hormonas a una persona o a otra, que también, por ejemplo, se utiliza mucho lo de testosterona para justificar actos agresivos por parte de los hombres, y ahí tienes las transmasculinidades demostrándote que no, que hay mucho más allá, que esa potencialidad que absorben desde los feminismos se devuelve en esa praxis del día a día y ayuda a romper muchas barreras. Luego, el sujeto del feminismo, ¿no? que siempre genera cierto debate, ¿no? Cuando hablamos de transfeminismos, el tema de ampliar mucho más la base permite también que no se nos queden personas fuera. Permite que igual, pues, una persona no binaria a quien se sigue leyendo como mujer se pueda considerar sujeto del feminismo sin que eso le conflictúe con su identidad trans. Y entonces creo que tienen mucha potencialidad de esta confluencia, y que por eso el transfeminismo está tan en boga en los últimos años.
nos intentamos adaptar. Escapamos a la normalidad, enfermamos y nos intentamos adaptar. Llega el mes de abril y decir ahora sí que fin. No hay esteticien que nos haga su rehén. No hay monja superiora que reprima mis hormonas. Mi cuerpo es mío, lo que hago yo decido, yo decido. Mi cuerpo es mío. Gordas y peludas y feas, feas, feas y sesudas. Gordas y peludas y feas, feas, feas y sesudas. Escapamos a la normalidad y enfermamos y nos intentamos adaptar. Escapamos a la normalidad y enfermamos y nos intentamos adaptar. Creo que el cuestionamiento que plantean, ¿no?, los feminismos desde esta orilla que supone plantear en el centro los derechos de las personas trans, pero no solo, es decir, que hay un cuestionamiento del binarismo que tiene que ver con poner en el centro la interseccionalidad, el lugar de las personas racializadas, el papel de las personas migrantes, las personas con discapacidad, las mujeres gitanas, en fin, toda una serie de temas que se han entendido como la periferia del feminismo y que plantean un órdago importante, un cuestionamiento que hace que esto que hemos entendido como feminismo igual a los derechos de las mujeres se tambalee un poco, porque ese sujeto feminista, ¿quién son? Las niñas son mujeres, las mujeres ancianas son mujeres gitanas son mujeres, y parece una pregunta muy tonta porque la respuesta sería siempre sí, pero el feminismo a veces ha tenido una mirada como más estrecha, como más dirigida a unos temas que ponían en el centro a ciertas mujeres, las mujeres de clase media, las mujeres blancas, las mujeres no migrantes, sin discapacidad, heterosexuales muchas veces, y yo creo que ese cuestionamiento importante que se hace al feminismo plantea que el feminismo tiene que ser más bien otra cosa, ¿no? Y en esa otra cosa yo creo que entra, ¿no?, el poder pensar un feminismo incluyente, un feminismo que también apela a los hombres, un feminismo que incorpora a las mujeres trans, que incorpora a las mujeres con discapacidad, no como una incorporación de que bien sois una más, sino como un plantear qué pasa con las normas sociales que damos por buenas, es decir, que de pronto el capacitismo, que no ha estado muy en el debate, pues tiene que ser incorporado en el feminismo si quiere dar respuesta a las necesidades de las mujeres con discapacidad, que también son mujeres, ¿no? Pero incluso aquellas que tampoco sean mujeres, es decir, que hay algo de sacudir ese sujeto político del feminismo, como muy bien planteaba San Fernández, que le tiene que devolver al feminismo mucha más fuerza, ¿no? Me gusta mucho el trabajo de Sayac Valencia, de Carmen Romero Bachiller, de Fefa Vila, de muchísimas personas que están haciendo contribuciones muy importantes a la hora de plantear retos serios al feminismo que hagan que responda mucho más a las necesidades que tenemos en la actualidad, ¿no? Más que ser una retórica sobre el pasado o sobre la ilustración, ¿no?, sino más centrarlo en las necesidades que tenemos en el presente. Y por eso yo creo que el transfeminismo tiene tanta gente que le mola, gente joven, gente de diferentes latitudes, gente con diferentes intereses, porque supone una sacudida, ¿no?, un repensarse y colocarse en un activismo feminista crítico, actual, que responde a problemas, que tiene que ver con la solidaridad de las personas que están en situaciones pues, con muchas más dificultades que las que podemos tener algunas personas. O sea que me gusta mucho, por ejemplo, lo que dice Dean Spade, dice, si somos movimientos que tenemos que soñar con la liberación, tenemos que pensar en cosas que beneficien a la gente que está peor que nosotros y que nosotras, ¿no?, frente a un feminismo que se ha podido pensar a la medida de sus propias necesidades, ¿no? En ese sentido, no todo el mundo es clase media, no todo el mundo es una persona sin discapacidad, no todo el mundo tiene un color de piel blanca, no todo el mundo vive en una gran urbe. Es decir, que estas son cosas como muy obvias, pero tenemos que de alguna manera pensar, ¿no?, sobre esos márgenes, sobre esa hegemonía, quién está dentro, quién está fuera, qué voces se oyen, qué voces están silenciadas, que me parece fundamental y yo creo que es el corazón, ¿no?, o la parte central de ese feminismo crítico.
Tenemos la suerte de haber trabajado mucho últimamente en proyectos de investigación que tienen que ver con gente joven, con gente de más de 11 años, o sea, muy adolescentes. Y lo que vemos es que tienen muchísimas capacidades, ¿no? Frente a un mundo adulto que está diciendo no tienen interés, se portan fatal, están en redes sociales, bla, bla, bla. La realidad que vemos desde la investigación es que la gente joven, y estoy hablándote de 11 hacia arriba, tiene un vocabulario muchas veces especializado en cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, con el género, con cuestiones raciales, hablan de decolonialidad. ¿Quiere decir que toda la gente de esa generación está bajo esas circunstancias? Pues obviamente no, ¿no? Como que hay varias velocidades y yo no veía eso en mi generación, ¿no? Es decir, que no teníamos acceso a, o no nos sentíamos apelados o apeladas por ese tipo de discursos adultos. Y yo creo que hay una fractura que tiene que ver con una forma más de discriminación que es el adultocentrismo, ¿no? Que las personas adultas en un momento dado imponemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de estar en el mundo frente a una gente pequeña que tiene otras necesidades, que tiene otro vocabulario y que cuando las personas adultas no están disponibles también están en redes sociales hablando de sus cosas, ¿no? Que cuando en su contexto, en su clase, no encuentran un eco de alguien con quien hablar, lo buscan en otro sitio. Es decir, que yo sí querría pensar en una gente joven que tiene muchas habilidades, ¿no? O que tiene bastantes habilidades frente a una mirada adulta que dice que no saben, que no pueden, que no se les da bien, que no estudian, que no tienen futuro. La gente joven claramente aspira a una transformación social que necesita para sus vidas. Y a mí me gusta mucho trabajar con gente joven porque te das cuenta, ¿no? que están buscando palabras para decir cosas muy importantes, ¿no? Y que tienen que ver con sacudir el mundo adulto, y esto también me parece a mí una revolución transfeminista. Hola, Saida. Hola. Tenemos con nosotras a Saida, que es vicepresidenta de la asociación Euforia. Bueno, ella nos va a contar más que nada qué es lo que hacen y cómo lo ven. Bueno, pues nada, soy Saida, encantada de compartir este ratito. Soy la vicepresidenta de Euforia Familias Transaliadas, que es una asociación de ámbito estatal. Bueno, pues es una asociación formada por familias de personas trans de todas las edades, y nuestra principal misión es hacer acompañamiento entre iguales a otras familias de personas trans. En todo el proceso que va desde lo más íntimo de entender qué quiere decir ser trans, qué necesidades tienen sus hijos, a lo interno, y luego pues a lo externo, ¿no? Pues por ejemplo de cara al registro, de cara a si quieren tener información o quieren seguir procesos médicos, de cara al tránsito social en el ámbito escolar, cualquier necesidad que les pueda surgir. Y luego tenemos un programa también que para nosotros es muy especial, que es el programa de personas ahijadas. Esto es, bueno, pues son personas trans de todas las edades también, que se acercan a nosotras ya sin su familia, en primera persona. Bueno, pues a veces porque necesitan tener una segunda familia, porque la suya de origen no ha respondido bien, o porque están lejos, o a veces porque se encuentran en situaciones como de mucha vulnerabilidad inmediata, ¿no? De hoy me han echado de casa y hoy necesito un sitio para dormir hoy. Y a veces, bueno, pues también para crear redes con otras personas trans, y a veces para cuestiones técnicas, pues igual el registro, de cara al ámbito sanitario, deportivo, laboral, etcétera, etcétera. Y más o menos ese es nuestro trabajo. Trabajamos de forma autogestionada, con un equipo de voluntariado formado todo por madres de personas trans, que bueno, pues nos vamos formando unas a otras, y también con profesionales, con personas expertas, con personas trans, sobre todo escuchando a personas trans, y básicamente así trabajamos.
Bueno, lo que nos solemos encontrar cuando llega una familia, que nos pasaba en 2013 y nos sigue pasando ahora, es muchísima desinformación. Sí que es verdad que ha variado, porque en 2013 cuando googleabas no encontrabas nada y ahora encuentras un montón de recursos, pero el problema principal es que a las familias se nos hace como una exigencia de una crianza perfecta, de tener todas las respuestas, de saberlo todo, que cuando nos encontramos con que en casa sospechamos que tenemos a una persona trans o lo sabemos porque nos lo ha comunicado la propia persona, bueno, pues las familias se llenan de inseguridades y la mayoría llegan en un estado de no entiendo nada, no sé lo que está pasando y casi que nos piden que confirmemos que lo que creen que está pasando es lo que está pasando. Claro, nosotros podemos hablar desde un punto de vista, o sea, desde una perspectiva bastante sesgada, porque podemos hablar de las familias que se acercan a pedir información, aunque luego a veces esa información no la utilicen o no la sepan utilizar o no quieran o entren en negación o bueno, otras situaciones, ¿no? Pero sabemos que hay un número muy superior a las familias que nos contactan, que son las familias que no contactan, porque de alguna forma o de otra nos enteramos, ¿no?, de las violencias que siguen sufriendo las infancias y las juventudes trans, pues nos enteramos porque nos llaman profesionales, nos llaman de los centros educativos, mira, tengo una persona trans que está en esta situación, pero yo no sé cómo llegan a la familia. Y bueno, pues teniendo en cuenta como todo esto, sí que es verdad que socialmente se va adaptando, se va avanzando, pero todavía es muchísima la desinformación y dentro de las familias es prácticamente absoluta. ¿Y crees que habría que hacer como una campaña de sensibilización sobre el tema, dar información más adecuada, o sea, para cuidar el entorno, colegio, sanidad? ¿Cómo crees que se podría enfocar este tema? Claro, yo creo que las familias deberían recibir, igual que se recibe cuando vas a dar a luz, un cursillo para cómo respirar, que luego en realidad la mayoría de veces no te sirve de nada, perdona a las matronas estén escuchando, pero sí que es cierto que las familias no tienen una preparación y que da igual la familia de qué estrato sea, de qué posición política, de qué... da igual, o sea, las familias no tienen información, entonces... Por un lado, harían falta más campañas de información, pero por otro lado estamos hablando de que esta información deberían tenerla pues las personas que trabajan en pediatría, que las personas que trabajan en los centros educativos que tampoco la tienen. O sea, que sea es una información que debería tener toda la sociedad. Es decir, tú vas a tener una criatura y te tienes que preparar, y lo digo con comillas, ¿no? Porque igual la persona que nace es una persona trans, o es una persona que no es hetero, ¿no? O sea, en realidad nuestro sistema está creado para que solo o sea, a las familias se nos prepara para criar a personas heteros y a personas que no son trans, a personas que son cis. Entonces, además de eso, además de campañas y tal, o sea, haría falta una educación que bueno, pues desde las asociaciones de familias de los centros educativos, o sea, hace falta hacer muchísimo trabajo en este sentido. Bueno, sobre las violencias concretas que reciben las personas trans desde superpeques, la primera, yo creo que la más importante, además de que te asignen una identidad que no se corresponde con la real y que entonces eso da lugar a que se pone en duda cuál es tu identidad real,
sería la desinformación. Claro, es muy difícil para una persona de 4 años, de 3, que empieza a entender que algo está pasando, comunicarlo a la familia cuando no tiene referentes, cuando nadie le ha planteado la posibilidad de que puede ser algo diferente a lo que le han dicho que es, y cuando todo el entorno pues tampoco tienen información, ¿no? Esa sería como la primera violencia. La falta de referentes en libros de texto, desde pequeños que te hacen rellenar 2 fichas y situarte en una posición súper binaria y además sexista, alejada completamente de una visión de, o sea, cero perspectiva de género, etc. Y luego, bueno, pues las violencias van avanzando, puede ser desde la propia familia, que por no tener herramientas, información, niegue esa identidad, incluso también desde el amor. Esto también nos pasa mucho en las familias, que se piensan que ser trans es algo que se elige y que por lo tanto es algo que pueden evitar que pase. Muchas familias llegan y dicen: oh, es que, madre mía, es que se van a enfrentar a un montón de discriminaciones, es que luego la hormonación, sin saber si esa persona se va a querer hormonar o no, y han por hecho un montón de cosas, y entonces al final les tienes que decir: a ver, solo hay una decisión que puedas tomar. Tú no puedes decidir si tu criatura es trans o no lo es. Tú puedes decidir si acompañas ese proceso o no lo acompañas. Entonces, bueno, pues muchas veces en ese intento de protección se piensan que negando, ¿no?, esas señales, esos indicios, incluso las verbalizaciones y las solicitudes expresas, dejándolo pasar, vamos a ver si se le pasa, ¿no? Eso va a desaparecer. En realidad, la realidad es que las identidades trans no desaparecen, a veces se ocultan, a veces se interiorizan en forma de negativa, ¿no? Pues forma de transfobia interiorizada, pero una identidad siempre va a salir. El problema es cómo va a salir después, a lo mejor en la adolescencia, si va a salir en forma de autolesiones, si va a salir en forma de depresión, o bueno, pues incluso de adicciones, de pocos autocuidados, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues toda una serie a nivel institucional, ahora mismo las infancias trans, las personas menores de 12 años con la nueva ley, por ejemplo, no tienen derecho a cambiar el marcador de sexo de su documentación. O sea, es una violencia súper grave, porque lo que está dando lugar es a que se ponga en duda su identidad, ¿no? Porque, bueno, si el Estado, que es quien debería protegerte, te pide una documentación que no corresponde con tu identidad y no respeta tu solicitud y esa realidad que tú quieres que se refleje, al final lo que está transmitiendo a la sociedad es que tu identidad es una cuestión que se puede poner en duda, ¿no? Y bueno, pues luego, pues a nivel sanitario, igual, por falta de conocimiento, recomendaciones, pues tan peregrinas como, bueno, esto se le va a pasar, o igual jugando al fútbol con el padre, mejorando, o bueno, un montón de situaciones sin sentido, incluso por parte de la psicología, aunque sí que es verdad que últimamente vemos como parte de profesionales que se van formando más, ¿no? y van siendo más respetuosas. La realidad es que, bueno, la desinformación genera muchísimas violencias. Luego, bueno, pues en entornos como el deportivo, que son categorías binaristas, además hablamos de un deporte que no está pensado para que nos disfrutemos y para que nos ejercitemos y para que respiremos y generemos endorfinas, sino con una visión súper competitiva y de cara a ganar dinero y todo esto, pues también encontramos algunas dificultades. También es verdad que en el tema del deporte depende mucho de qué federación, ¿no?, de qué deporte se juega. Y ahora mismo, pues te podría decir que yo creo que los peores vivencias las estamos en el fútbol, ¿no? Que es como el deporte nacional, bueno, pues es el sitio donde más violencias se generan para la gente trans, podríamos decir. Y bueno, pues a nivel social, pues yo qué sé, pues los programas de televisión, las series de televisión que se hacen, sobre todo aquí en España, porque fuera ya esto va mejorando, bueno, pues con personajes trans que son que bueno, o sea, que no corresponden con las vivencias trans, ¿no? O sea,
seguimos viendo personajes que son mujeres trans interpretados por hombres, por ejemplo. Que son muy estereotipados. Claro, también, muy ¿no? estereotipados. Además, cuando al final es un hombre el que representa el papel de una mujer trans, lo que está transmitiendo es que las mujeres son hombres disfrazados, ¿no? Y bueno, y además así, bueno, pues no da lugar a que las mujeres trans que son artistas, y que podrían hacer esos papeles, pues tengan visibilidad. Entonces, bueno, ahí sí que también que va mejorando, pero va todo muy despacio. La verdad es que para mí la sensación que tengo, que llevo unos años, es que va todo mucho más despacio de lo que haría falta. Sí, pues la gente dice, uy, desde el 2013 muchos avances, pero claro, es que mientras las infancias ya no son infancias, ya son personas casi adultas, y están llegando nuevas infancias que están recibiendo muchísimas violencias. Entonces es como, va mucho más despacio de lo que debería ir. Esperemos que con la nueva ley que se ha aprobado, pues parte de esas violencias vayan a disminuir. Como no es la ley que nosotras queríamos, porque nosotras queríamos una ley mucho más ambiciosa y que en realidad fuera una ley trans y que cubriera de verdad todas las necesidades que tienen las personas trans dentro de este sistema que se ha creado no para las personas trans, sino para las personas cis, pues van a ser menos los avances que los que queríamos, claro. Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans. Yo creo que, bueno, dentro de los feminismos siempre ha habido posiciones diferenciadas y hemos tenido posturas, bueno, pues con respecto a muchísimas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo el trabajo sexual versus prostitución, qué pasa con las migraciones, como las personas migrantes, qué pasa con las personas racializadas, qué pasaba en otro tiempo con las lesbianas o con las bolleras, son parte del feminismo, no lo son. El tema es que yo creo que hay un componente muy importante que es desde dónde se hace ese feminismo. Si el feminismo se está haciendo desde el privilegio, que es privilegio blanco, que es privilegio cis, que suele ser privilegio hetero, pues bueno, pues claro, las necesidades que defienden son las suyas, pero en realidad es que las necesidades que están defendiendo no son las del feminismo, la de los feminismos, ni siquiera ya mayoritarios. Yo creo que lo que se ha estado dando durante este tiempo, con este como resurgir de la corriente TERF, es una cuestión de defender sus privilegios, de no querer perder una posición de poder, en lugar de entender eso que se supone que habíamos entendido las feministas, ¿no? Que tenemos un sistema que es quien nos oprime a todos y que tenemos en común mucho más de lo que nos separa, ¿no? Esa cuestión de si las mujeres trans deberían estar en el feminismo o no, tal, como si fuera algo que las mujeres cis pudiéramos decidir. Las mujeres trans están en el feminismo desde que el feminismo nació. O sea, hay una parte de debate que ni siquiera se corresponde con la realidad y que además no nos interesa a las feministas que estamos haciendo feminismo en los barrios, en las casas, en las asambleas, porque nuestro feminismo es el de cuidarnos, el de ayudarnos y el de eliminar las barreras y las opresiones que estamos sufriendo. Y ese otro feminismo, que sea mucho en redes, que sea mucho desde posiciones de la academia, tal, de lo que hablan es en realidad de defender sus privilegios.